Buenos días a todos, bienvenidos a estas sesiones que tenemos de formación. Espero que sean instructivas para vosotros y bueno, hoy vamos a ver algo relacionado con la seguridad y algo relacionado con el networking, en este caso con los switches, aquel eterno desconocido dentro de nuestra red y que, bueno, pues en la mayoría de las veces no le prestamos la atención que necesita. Por lo tanto, bueno, pues hoy vamos a ver algunas pautas que nos pueden dar un poquito más de seguridad, sobre todo pues en un entorno donde pueden concurrir muchos dispositivos, muchos usuarios, y todo ello, bueno, pues puede suponer alguna quiebra en la parte de seguridad y, bueno, pues nosotros intentamos siempre hacer o dar buenas prácticas desde el punto de vista de la seguridad en la configuración. Por lo tanto, bueno, pues intentaremos que todo esto pues quede lo más claro posible. Hoy vamos a hablar de la seguridad en la red a través del Port Security, una de las opciones que suelen tener los switches gestionables, ¿de acuerdo? Y a la que, bueno, pues vamos a hacer una mención hoy. Bien, ¿qué es esto del Port Security? ¿Qué hace? ¿Para qué funciona? Etcétera, etcétera. ¿Vale? El Port Security lo que nos va a hacer es nos va a limitar o vamos a tener la posibilidad de limitar el aprendizaje dinámico de direccionamiento MAC por puerto. Esto, bueno, pues es interesante ya que es una primera barrera de protección ante cualquier tipo de intrusión que se puedan realizar. ¿De acuerdo? Normalmente las intrusiones pues, se realizan mucho mejor desde el interior, por lo tanto, bueno, pues es importante tener este tipo de cosas en consideración. ¿Vale? También me va a permitir el poder establecer direccionamientos MAC estáticos y esos direccionamientos van a ser los que van a funcionar en cada uno de los puertos. Vamos a poder delimitar por direccionamiento para evitar que haya pues cualquier tipo de intrusión. En definitiva, proteger la CPU, ya que, bueno, pues, por ejemplo, pues con problemas que nos podemos encontrar, como las tormentas de broadcast y demás, pues pueden llevar un consumo innecesario de CPU y eso pues puede llevar también algún tipo de problema de seguridad añadido, etcétera, etcétera. En este caso, bueno, pues nos recomendamos desactivar la seguridad del puerto y el aprendizaje de las direcciones MAC en conjunto para, sobre todo, pues mantener un nivel de seguridad óptimo en los dispositivos que tenemos. En otros momentos también hemos hablado de otras funciones de seguridad relacionadas con los switches, como es la autenticación. Eso es uno de los factores más importantes, sobre todo cuando estamos hablando en entornos grandes, entornos corporativos donde hay, bueno, pues hay mucha cantidad de personal y todo ello puede suponer algún riesgo en la seguridad. ¿Por qué utilizar Port Security? Pues bien, la seguridad en la red es muy, muy, muy importante y si no la controlamos, nos puede dar pues más de un dolor de cabeza. Por lo tanto, bueno, pues es interesante controlar, sobre todo en entornos, ya no solo entornos que sean grandes, que lógicamente pueden conllevar a algún riesgo de seguridad mayor, sino en entornos donde hay más accesibilidad a los dispositivos, como pueden ser, por ejemplo, pues un hotel, donde puede haber más accesibilidad a pues a una determinada toma de red, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Los ataques, lógicamente, se producen desde el interior. Es la manera
más sencilla de poder hacerlo. Por lo tanto, bueno, pues cuando se quiere hacer un ataque dirigido contra una determinada entidad, normalmente los hackers en la mayoría de los casos intentan que ese ataque se produzca desde dentro, bien comprometiendo la seguridad de alguien dentro, bien comprometiendo un dispositivo en el interior, etcétera, etcétera. Una vez que estás dentro, digamos que estás trabajando de forma más eficiente, ¿no? Puedes moverte de forma mejor dentro del entorno de la red que si tienes que abrir servicios o tienes que atacar servicios desde el exterior. Los switches son la pieza clave, aunque no lo creamos, la pieza clave dentro de nuestra red, porque probar a algo tan estúpido como desenchufar los switches, no podemos trabajar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es la pieza fundamental. Aunque no la utilicemos, aunque no la configuremos, es la pieza fundamental dentro de una estructura de red. ¿Por qué? Porque un switch mal configurado puede generar un montón de problemas. Por lo tanto, pues es interesante que le prestemos una parte de atención a esos eternos desconocidos que son los switches para, sobre todo, bueno, pues conseguir un nivel de seguridad mayor y conseguir pues que las infraestructuras de nuestros clientes estén debidamente securizadas y tengan las medidas de seguridad oportunas para que no ocurra ningún desastre. Si nos vamos a la parte de configuración, ¿vale? Ahora veremos una parte práctica para que, bueno, pues veamos esta parte de demo o de información que os voy a mostrar a continuación. ¿Vale? El Port Security por defecto viene desactivado, al menos en nuestros switches. Por defecto no está activada esta funcionalidad. Y si la activamos, como vemos aquí en la parte de abajo, permitidme, si activamos esta funcionalidad, en principio activaríamos los puertos en los cuales queremos tener control sobre ello, y como veis siempre viene marcado el Address Learning es el que nos va a permitir el aprendizaje de direccionamiento IP. ¿De acuerdo? Aquí es donde yo voy a poder limitar el número de direcciones MAC que voy a permitir por cada uno de esos puertos. ¿De acuerdo? Los direccionamientos pueden ser dinámicos, ¿vale? O pueden ser estáticos. También veremos ahora esta parte. ¿Vale? Cuando pinchamos un switch a otro switch, por ejemplo, pues podemos encontrarnos con que empieza a haber descubrimiento de direcciones MAC de forma dinámica, ¿de acuerdo? Como vemos, pues aquí estos equipos empezarán en este caso, este puerto de aquí, que es el puerto 10, pues empezará a descubrir equipos que tienen interconectados a través de este switch. En cada uno de estos puertos del switch, pues tendremos el aprendizaje de cada una de estas direcciones. ¿De acuerdo? A ver, bien. Aquí es donde podemos decirle, como vemos aquí, vamos a activar el puerto 10 y vamos a limitar el aprendizaje a 2 direcciones MAC. ¿De acuerdo? Pasamos de las 3 direcciones de los distintos dispositivos que teníamos aquí a, en este caso, cuando la activamos y marcamos un número de direcciones que queremos aprender, pues únicamente nos va a permitir unas direcciones en concreto. También podemos hacerlo que sea en modo estático, en el cual vamos a aprender una serie de direcciones. Esas van a ser prefijadas como estáticas y en este caso tendremos que desactivar lo que es el aprendizaje de direccionamiento.
¿De acuerdo? Una vez que desactivamos el aprendizaje de direccionamiento, bueno, pues vamos a poder definir los direccionamientos MAC que vamos a tener en cada uno de los puertos. O lo podemos hacer de forma automática, ¿vale? Para que también nos sea mucho más cómodo. Para ello nos podemos encontrar pues un escenario típico, ¿vale? En este caso es un escenario básico donde en la parte de, pues digamos, de servidores o en la parte del core donde van a colgar pues servicios, almacenamiento, pues en este caso impresoras, etcétera, etcétera, los vamos a definir desde el punto de vista de la seguridad, lo vamos a definir como direccionamiento estático, porque no va a cambiar, no va a haber nadie que, o no debería haber nadie que cambie ese direccionamiento MAC o que intente suplantar ese direccionamiento MAC. Otra de las funciones que deberíamos de activar, que veremos en otro momento, es el spoofing dentro de los switches. Hay funciones de ARP spoofing para evitar también que haya un compromiso de la seguridad dentro de la infraestructura de red. Como vemos aquí, es un entorno básico, ¿vale? Como vemos, las direcciones de cada uno de estos dispositivos pues, están puestas en dinámica. La unión entre los switches también está puesta en tabla dinámica. Lógicamente, el direccionamiento del el puerto, en este caso de los APs, pues también está puesto en dinámico, ya que a través de este AP, bueno, pues se van a conectar más personas y habrá que darle pues una capacidad de dinamismo, perdón, en ese puerto. Si lo hacemos desde el punto de vista de la seguridad, como veis, pues ha cambiado. Hemos pasado de prácticamente todos en formato dinámico a todos en formato estático. ¿Por qué? Bueno, es una opción desde el punto de vista de la seguridad, ya que vamos a tener una serie de puertos y los vamos a tener únicamente siempre conectados. Una cámara no la vamos a estar cambiando de puertos, un teléfono tampoco, un equipo de sobremesa pues tampoco lo vamos a estar cambiando de puertos, ¿de acuerdo? Si tuviésemos un aula de formación, etcétera, etcétera, bueno, pues es interesante que esa aula de formación pues también esté con un direccionamiento estático y además único, ¿de acuerdo? En la parte de puntos de acceso, bueno, pues sí, efectivamente no podemos poner un direccionamiento estático y menos único, ya que a ese punto de acceso entonces no se conectaría nadie. Entonces, bueno, pues, ¿qué sentido tiene? Hay que también, bueno, pues actuar con sentido común, ¿de acuerdo? Esto sería un poco el escenario desde el punto de vista de la seguridad. Sería el escenario, bueno, pues más efectivo que deberíamos de tener sobre todo en la capa de core. Lógicamente allí no tiene por qué haber ningún cambio. En la capa de distribución es, digamos, una de las capas que pueden verse afectadas, sobre todo pues en entornos a lo mejor de hotel o en entornos de educación, etcétera, etcétera, donde alguien puede pinchar un dispositivo. Os puedo garantizar que esto es algo que puede pasar. Tuve una anécdota en un cliente en el cual un usuario había pinchado un punto de acceso a la red y era porque no le daban la clave de la wifi, entonces pues él quería tener wifi y se llevó un punto de acceso de su casa, lo pinchó en una toma de red y imaginaros el compromiso de seguridad que puede suponer el tener un punto de acceso pinchado pues en uno de los switches y encima, bueno, pues sin la debida protección y sobre todo sin el debido control por parte del administrador de la red. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues es algo
que deberíais de tener en consideración y tenerlo en cuenta. Bien, si nos vamos a la parte más práctica, perdón. Si nos vamos a la parte práctica, vamos a ver. Tenemos un switch por aquí. Un segundito, vamos a loguearnos. Disculparme, lo pasamos a este lado. Bien. Bien, pues en este caso, si nos vamos al estatus de los puertos, bien, pues vemos que tenemos el puerto 2. El puerto 2 actualmente es el que está conectado a otro switch, digamos en cascada, y el puerto 6, que es donde en este caso pues hemos pinchado un punto de acceso, ¿de acuerdo? Este punto de acceso pues lo tenemos también por aquí controlado. Ahora entraremos sobre él, ¿de acuerdo? Bien, si nos vamos a la parte de configuración, bueno, en este caso nos vamos a ir al management, nos vamos a ir a ver las tablas de direccionamiento MAC. Como veis, bueno, pues en el puerto 6 únicamente tenemos la dirección IP, digo la dirección MAC, perdón, del punto de acceso, ¿de acuerdo? Y en el puerto 2, que es el puerto de uplink, pues tenemos una serie de direccionamientos MAC con distintas VLAN incluso, de dispositivos que hemos estado aprendiendo, como veis, de forma dinámica. Hemos estado aprendiendo estas direcciones MAC de todos estos dispositivos que están colgados de switches anteriores, ¿de acuerdo? Y somos conocedores de sus direccionamientos MAC a través del puerto de uplink, que es el puerto 2 en este caso, que es el que nos está transmitiendo esa información, ¿de acuerdo? Bien, si nos vamos a la parte de gestión, nos vamos al Advanced Application y nos vamos a Port Security. ¿De acuerdo? Como veis, por defecto el Port Security viene desactivado. Bien, lo vamos a activar. Ya está activado. Y como veis, por defecto, el direccionamiento en todos los puertos viene activado en modo aprendizaje. Por lo tanto, nos vamos a las tablas MAC, pues veremos que efectivamente pues esta información la que está aprendiendo el dispositivo. Bien, si me voy a la parte de aplicación, vamos a establecer Port Security, perdón. Bien, nos vamos a Port Security y en el puerto 6 le vamos a activar y le vamos a decir que únicamente pues aprenda una dirección MAC, ¿vale? Que es la que tiene definida, ¿de acuerdo? Si yo intento conectarme ahora a través del punto de acceso, vamos a también conectarnos al punto de acceso para que lo veáis. Bien, pues tenemos aquí, a ver, información de estaciones. Bien, como veis no tenemos ninguna estación conectada. Si nos vamos al log, vamos a también eliminar el log. Bien, perfecto.
Y si nos vamos a la de las estaciones, vamos a intentar conectarnos, vamos a validarnos. ¿Vale? Ponemos la contraseña. Y el dispositivo, pues en este caso, ¿vale? Se nos ha quedado obteniendo dirección IP. ¿De acuerdo? Si nos vamos a la parte de gestión, nos vamos a la tabla Mac, pues como veis, únicamente tengo una dirección. El equipo se me queda en la obtención de direccionamiento IP, ¿de acuerdo? Porque ese dispositivo pues no se puede conectar, ¿de acuerdo? Si nos vamos por security de nuevo y vamos a ampliarle el número de MAC aprendidas, pues se la vamos a ampliar a 2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ese puerto ahora ya me aparecerá como establecida la conexión. Efectivamente, si me voy a la tabla MAC, pues efectivamente veo que ya tengo la dirección que tenía antes, el punto de acceso y la estación que se acaba de conectar. ¿De acuerdo? Si intentamos ahora conectar otra estación, si nos vamos al punto de acceso, pues veremos que ya tiene direccionamiento IP. Vamos a intentar conectarnos también desde otro dispositivo. Vale, nos estamos conectando. Y no nos deja conectarnos, como veis, no tenemos direccionamiento IP. Si nos vamos el 6B8F, ¿de acuerdo? Que es la dirección MAC, pues si nos vamos a la tabla MAC no la tendremos por aquí, únicamente tenemos 2 MAC aprendidas en el puerto 6, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no tendremos conexión al entorno de nuestra red. Si nos vamos por security, vamos a ampliar ese valor a 3, ¿de acuerdo? Aplicamos e inmediatamente vamos a verificar que esté conectado. Y efectivamente, si nos vamos ahí está. Ya tenemos conexión. ¿De acuerdo? Si nos vamos al switch, nos vamos a revisar la tabla MAC, pues efectivamente veremos que ya tenemos 1, tenemos 2 y tenemos 3 direcciones MAC aprendidas en un determinado puerto. ¿De acuerdo? También cabe la posibilidad de, vamos a desconectarnos. ¿De acuerdo? Desconectamos de la red. En los dispositivos que tenemos. ¿Vale? Si nos vamos
Aquí pues veremos que ahora ya ya no hay nadie conectado, ¿de acuerdo? Si nos vamos al switch, pues veremos que ya únicamente tenemos la dirección en este caso, del punto de acceso, ¿vale? Esto también podemos hacer y lo podemos convertir, en este caso, en estáticos. Si nos vamos a configuración, por security, ¿vale? Lo que vamos a hacer es en el puerto, vamos a configurar esto primero para evitar que haya algún problema Nos vamos al Static MAC Forwarding. Lo podemos activar, ¿vale? Y podemos a ver, un segundito, perdón. Por security. Vale. En el Static MAC Forwarding, ¿de acuerdo? Como veis, bueno, pues no tenemos direcciones. Podemos coger y nos podemos ir. Nos vamos a la tabla MAC. Nos copiamos pues este direccionamiento, ¿de acuerdo? Le damos copiar, ¿de acuerdo? Y nos lo podemos ir a pegar. Activamos nombre, pues vamos a decirle que es un AP. La dirección MAC, el VID al que pertenece y el puerto en el cual está pinchado, ¿vale? El puerto 6. ¿Vale? Lo damos de alta. Podéis pensar, bueno, esto es un poco coñazo, ¿no? Porque, claro, si tenemos que dar de alta toda la red de todos los dispositivos, etcétera, etcétera, bueno, pues se puede convertir aquello en un pequeño caos, ¿vale? Lo podemos hacer de forma más sencilla si nos vamos al Port Security. Como vemos aquí, tenemos un MacFritz, ¿de acuerdo? Y podemos coger y decirle, bueno, pues en el puerto 2, como vemos aquí, tenemos una serie de MAC aprendidas, ¿de acuerdo? De forma dinámica. Como veis, ya esta MAC se ha definido como estática, ¿vale? Y estática al puerto 6, ¿de acuerdo? Bien, podemos coger y nos la copiamos una a una, o si no, nos vamos al port security y le decimos, bueno, pues qué puerto vamos a manejar. Es el puerto 2. Vamos a hacer un MacFritz del puerto 2, ¿de acuerdo? Vamos a, como veis, al hacer el MacFritz ya me ha activado el puerto y me ha desactivado el aprendizaje, ¿de acuerdo? Si nos vamos al Static MAC, pues ya me ha creado todas las direcciones MAC que están aprendidas en este caso en el puerto 2, como vemos, ¿de acuerdo? La que yo me había creado en el puerto 6, que la he definido como AP, y todas las demás que él me ha configurado de forma automática, ¿de acuerdo? De esta manera, bueno, pues es más sencilla porque así evitamos el tener que ir creándonos direccionamientos de forma manual, ¿de acuerdo? Vamos a eliminarlos, únicamente vamos a dejar el puerto 6 en modo estático, ¿de acuerdo? Nos vamos al port security y vamos a activar el puerto 6, ¿de acuerdo? Le vamos a desactivar. Vamos a definir que únicamente va a aprender una, porque al desactivar el direccionamiento de red,
pues únicamente en ese puerto va a tener ese direccionamiento IP, ¿vale? El que hemos definido nosotros en estático en el puerto, en el apartado de Static MAC. Damos OK, perfecto. Si nos vamos a la tabla MAC, pues como veis ya me ha cambiado la dirección MAC de ese puerto, que es donde está pinchado la P, pues está en modo estático, está asociado a un direccionamiento. Si intento conectarme ahora a la red inalámbrica, al punto de acceso, pues vamos a intentar conectarnos. ¿Vale? Si me voy como veis, no tengo conexión. Me he validado, ¿de acuerdo? Por eso me aparece, porque me he validado tengo validación contra la P, ¿vale? Pero no tengo acceso a la red. Por lo tanto, bueno, pues no tengo capacidad de actuar. Si me voy a refrescar la tabla MAC, como vemos aquí, pues no voy a poder conectarme nunca jamás a este puerto. A no ser que cambie el punto de acceso, vamos a cambiarlo del puerto 6 y lo vamos a pinchar en el puerto 8. Si nos permite, a ver, me voy al por status para que veamos bien. El puerto 6 ha pasado a stop, ¿de acuerdo? Vamos a limpiar los contadores, ¿vale? Como veis, el puerto 2 está conectado. Me voy a conectar al puerto 8, ¿vale? Ahí está. El puerto 8 ya me he conectado y, como veis, me aparece que estoy en modo blocking. ¿Por qué me aparece que estoy en modo blocking? Porque si me voy a la parte de configuración, hemos definido que esta dirección MAC, que es estática, ¿de acuerdo? Únicamente va a estar definida en el puerto 6. Por lo tanto, ¿qué ocurre si yo me voy y un usuario que no está permitido se pincha en una toma de red que no está permitida? Bueno, pues esto es lo que le aparece. Que aparecerá en modo blocking. ¿De acuerdo? ¿Vale? Aquí lo la hemos liberado, el puerto se pone en modo forwarding. Y como veis, no hay información de tráfico porque no hay nadie conectado, porque está definido que este direccionamiento MAC, pues en este caso, está definido para un determinado puerto. Y me voy al static MAC, vamos a eliminarlo, ¿de acuerdo? Vamos a verificar que el port security ¿vale? El puerto 6, bueno, pues ya no nos importa. El puerto 8, pues podemos definirle un total amplio y en este momento pues empezarán posiblemente a conectar.
Me voy al punto de acceso. Como veis, ya tengo conexión. Y si me voy a la tabla MAC, pues efectivamente en el puerto 8 pues tengo el aprendizaje de la dirección del puerto y el aprendizaje de los dispositivos que se están conectando. ¿De acuerdo? Bien, pues por mi parte nada más. Esta es la parte de demo. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Espero que haya sido una sesión interesante, productiva, que hayamos aprendido algo. Y muchas gracias a todos por asistir y bueno, pues espero veros en el próximo webinar. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos.